¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, los capítulos 18, 19 y 20. Si tienen una Biblia, les invito para que la abran. Y si no, quiero recordarles que el día de hoy vamos a escuchar el audio de estos 3 capítulos. Recuerden que estamos estudiando 3 capítulos de domingo a viernes y el sábado leemos 5 capítulos. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 18, 19 y 20. Quiero resaltar 2 cosas del capítulo 18. En primer lugar, Dios es bien claro en relación con el tipo de personas o de actos que no se deberían permitir. Y algo de ellos que estaba totalmente, terminantemente prohibido, era todo lo que tenía que ver con el asunto de la hechicería, de la adivinación. Dice el versículo número 9, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables. Y entonces enumera una serie de acciones que estaban totalmente prohibidas. Por ejemplo, dice: no permitas que ninguno de tu pueblo practique la adivinación, la hechicería, o que haga interpretación de agüeros, o se mezcle con brujerías, o que haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Esto es muy claro. Dios es terminante con esto, y desde luego Él también establece las razones, y eso pues nos remontaría hasta el origen de este mundo, y específicamente a la forma en que Dios creó a Adán y Eva. Otro punto importante en este capítulo es lo que tiene que ver con los representantes de Dios. El pueblo sabía que ellos no podían directamente tener una relación con Dios, porque pues Dios para ellos había sido simplemente como un fuego abrasador, como algo difícil de acercarse a Él. Y entonces Dios les dice: bueno, yo voy a comunicarme con ustedes a través de un profeta. Un profeta a quien yo le voy a revelar mis palabras, y él se las va a dar hacia ustedes. Recordamos que el gobierno del pueblo de Israel era un gobierno teocrático. Era Dios quien estaba dirigiendo a su pueblo, y eran los sacerdotes, y desde luego en este caso Moisés y posteriormente Josué, y después vendrían los profetas, a través de los cuales Dios mandaba su palabra al pueblo. Inclusive ya una vez que el pueblo tuvo reyes, los mismos reyes seguían el consejo de los profetas, que eran los representantes de Dios. En el capítulo 19 Dios vuelve a establecer el concepto de las ciudades de refugio. Recuerden ustedes que eran ciudades de protección cuando alguien era perseguido por un acto injusto, especialmente por haber asesinado a alguien que quizás hubiese sido en forma accidental, y entonces para evitar que el familiar cercano, el pariente, lo persiguiera, pues entonces estas ciudades servían para protección de este tipo de personas. Y también, desde luego, el asunto de la justicia. Dios fue muy claro cuando les menciona que no condenes a nadie por algún crimen o delito simplemente basado en el testimonio de un solo testigo. Se requerían mínimo 2 testigos o más para poder dar una sentencia en relación con algún acto. Eso significaba que no cualquiera que simplemente estuviera diciendo alguna palabra en relación con una persona podía ser tomada esa palabra para establecer una sentencia. En el capítulo 20 encontramos algunos puntos importantes, especialmente que tienen que ver con la guerra, con los pueblos con los que se iban a enfrentar. Y Dios establece algunas reglas que debían establecerse para cuando llegaba el momento de enfrentar a algún pueblo. La primera tenía que ver con el asunto del ejército propio israelita. Dios le dijo a Moisés: tienes que llamar a todos los soldados, a todos los hombres, y hacerles algunas advertencias para definir si estaban listos o no para ir a la guerra. Por ejemplo, se les hacían algunas preguntas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes acaba de construir una casa, pero no la ha estrenado? Pues vaya a su casa para que la estrene, no sea que muera en la batalla y otra persona la estrene.
Otra pregunta que se les hacía: ¿alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido ninguno de sus frutos? Pues entonces vaya a su casa y disfrute del viñedo que usted sembró. Y quizás la pregunta que yo veo pues muy clave, importante aquí, era: ¿alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella? Bueno, pues entonces regresa a su casa y entonces cásese con la mujer. No vaya a ser que en la guerra pues vaya a morir y sea otro y que se case con ella. Es decir, era una advertencia para los soldados, de tal manera que quien iba a la batalla realmente iba preparado y sabía lo que se iba a enfrentar. Otro punto importante es que antes de que hubiese un enfrentamiento bélico, lo primero era ofrecerle condiciones de paz a la ciudad con la cual se iban a enfrentar. A través de ciertos representantes se buscaba un acuerdo de paz, de tal manera que no se llegara a la guerra. Y entonces, si eso no lograba su objetivo, si esa ciudad no quiere hacer la paz, entonces se preparaban para luchar. Y aquí había una indicación muy clara en relación con las ciudades que conquistaban. Si se trataba de una ciudad lejana que estaba fuera del territorio de Israel, pues simplemente se podía matar a todos los hombres, y las mujeres y los niños y los animales podrían ser como parte del botín que pasaba a ser propiedad de Israel. Pero si se trataba de una ciudad de las que estaban allí en Canaán, que ellos iban a tomar y que iban a poseer esa tierra, allí se debía destruir por completo a todos los habitantes, a hombres, mujeres, niños y desde luego todas las ciudades, porque eran ciudades paganas y porque ese territorio iba a ser habitado por el pueblo de Israel. Y otro punto importante es en relación con los árboles. Dice: cuando tú vayas a entrar a una ciudad, a la guerra, no debes cortar los árboles a hachazos, porque pues ellos no son enemigos que vengan a atacarte. Simplemente dice: vas a derribar a aquellos que no sean aptos para comer. Si ves que hay árboles que tú puedes sacar algún provecho para alimentación, esos debes tenerlos, debes preservarlos. Y esto es un principio que tiene que ver cómo Dios preserva la naturaleza. Sin duda es un Dios que piensa en todos los elementos, y creo que haríamos bien en seguir sus consejos en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios te bendiga en este día, y te invito para que no dejes de estudiar, de escuchar, de leer todos los días tu Biblia. Recuerda, son 3 capítulos de domingo a viernes y 5 capítulos el sábado. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.